Muy buenas tardes para todos. La Universidad Simón Bolívar les da la bienvenida a nuestra transmisión en vivo a través de la plataforma Teams para desarrollar este espacio de cualificación profesoral que hoy gratamente se extiende a todas las universidades de nuestra región del norte de Santander a través de la alianza CIES+ y su mesa técnica de docencia. Les queremos contar que este espacio hace parte de un ciclo de capacitaciones brindadas a los profesores de nuestra institución en el marco del programa Líderes Mediatic, una iniciativa institucional que nace desde la dirección académica de nuestra institución y es coordinada por el Departamento de Pedagogía y tiene como finalidad principal el fortalecimiento entre pares de nuestro quehacer pedagógico y el desarrollo de competencias tecnológicas para una adecuada modelación de cursos en ambientes digitales. Para esto contamos inicialmente con 21 profesores líderes pertenecientes a los programas académicos y departamentos de nuestra institución, quienes se encargan de acompañar este proceso de fortalecimiento a sus colegas, potenciando en ellos estas habilidades tecnopedagógicas en la implementación de estrategias y herramientas efectivas que nos lleven al desarrollo adecuado de cursos en modalidades virtual, blended y remoto. La Universidad Simón Bolívar es consciente de todas las demandas de la educación superior actual y que frente a estos retos que se nos presentan de continuar brindando a nuestros profesionales en formación una educación con calidad, pues ha acompañado a sus profesores y en este momento abre también esta cualificación a nuestros compañeros profesores de nuestra región y adicionalmente a nuestros profesores también de la sede principal en Barranquilla. En esta etapa de formación sincrónica, en torno a temáticas como la modelación tecnopedagógica de cursos en la plataforma Moodle, las técnicas y estrategias de enseñanza en entornos digitales. También hemos trabajado el desarrollo de contenidos educativos interactivos a través de herramientas como H5P, la grabación y edición de material en video. Y pues en esta ocasión haciendo énfasis en un aspecto fundamental como lo es la evaluación, en donde pues vamos a abordar algunos recursos tanto de la plataforma Moodle como de plataformas externas, precisamente para la evaluación en entornos digitales, orientado a las ciencias jurídicas, sociales y humanas. Quiero en este momento darle la bienvenida a nuestro vicerrector de regionalización, el doctor Carlos Corredor Pereira, también coordinador de la Mesa Técnica de Docencia de la Alianza CIES+, quien desea extender su saludo y dar apertura a esta actividad académica. Doctor Corredor, muy buenas tardes y bienvenido. Active su micrófono, doctor. Muy buenas tardes a todos, Sandra. De verdad es un placer volver a tenerlos a ustedes. Otra vez, no será alrededor de la mesa donde normalmente nos reuníamos, pero de esta manera virtual, y a pesar de que no los estoy viendo, estoy seguro que todos ustedes están con nosotros en esta actividad de la mesa de docencia del CIES+. Y como dijo Sandra, lo más importante es que queremos compartir con ustedes y oír también de ustedes posteriormente. No será hoy mismo por razón de que el modelo que se utilizó hoy para la reunión no lo permite, pero luego seguramente haremos una retroalimentación en una reunión virtual que podamos tener, ojalá muy pronto. De manera pues que bienvenidos todos y espero que esto sea de provecho para todos ustedes y al mismo tiempo que la próxima vez que podamos reunirnos nos den su feedback y su retroalimentación a lo que se les presentó hoy y también sus experiencias, que es lo que en últimas queremos que sea el resultado de todo este trabajo en el CIES+. Entonces, sin más, bienvenidos y por favor continuemos, profesora Sandra. Y a propósito, por alguna razón, yo no sé de dónde todavía se está utilizando lo de
vicerrector de regionalización, que es un título que se cambió hace ya un poco más de un año a vicerrector de la sede Cúcuta, siendo por consiguiente el representante de la universidad en esta ciudad. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por sus palabras, por la bienvenida y bueno, a partir de este momento pues voy a compartir también con los asistentes un link al formulario para el registro de asistencia a este encuentro. Pues le vamos a agradecer también su colaboración con el diligenciamiento del mismo, ya mismo se los voy a compartir. De igual forma, pues para dar apertura a nuestra cualificación de la tarde de hoy, me permito presentar al facilitador, el profesor Juan Pablo Salazar Torres, quien es licenciado en Matemáticas e Informática, especialista en Informática Educativa, se encuentra, bueno, es magíster en Educación también, y es doctorante en Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Huelva en España. Actualmente es el jefe del Departamento de Ciencias Básicas Sociales Humanas y es director del Programa Académico de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Es investigador senior categorizado por Colciencias. El profesor Juan Pablo, quien orgullosamente es un líder mediático de nuestra institución, agradecemos profundamente su presencia y la iniciativa por acompañar este proceso, que es una apuesta para fortalecernos como profesores en entornos digitales. Bienvenido, profesor Juan Pablo, y adelante. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Un cordial saludo a nuestro doctor Carlos Corredor, a nuestra querida profesora Mónica, en representación del Departamento de Pedagogía, y por supuesto a todos nuestros colegas que nos acompañan desde las diferentes instituciones de educación superior de nuestra región y nuestros profesores de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, hemos venido liderando unos espacios sobre reflexiones, como le decía nuestra profe Sandra, desde diferentes aristas que tienen que ver con estos pues categorías fundamentales en la educación, no solamente superior, sino en la educación a nivel general. Hemos hecho algunas reflexiones sobre los componentes didácticos, pedagógicos, la mediación tecnopedagógica y por supuesto una de las categorías centrales como lo es el tema de la evaluación, ¿no? Y la idea es compartir algunas experiencias que se puedan mediar desde nuestra plataforma Moodle, pero también otras herramientas que nos permiten hoy en día las tecnologías, que de alguna manera podemos hacer mediación de los procesos de evaluación. Por supuesto que la evaluación como categoría de estudio pues tiene diferentes concepciones y esto va de alguna manera va a responder a diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a la filosofía de la educación y obviamente a un contexto como el colombiano a partir de unos modelos que se vienen trabajando como lo es el modelo basado en competencias pero también el modelo basado en evidencia y ahora mismo todo lo que está girando en torno a la formación por resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces podríamos ver nosotros dos aristas fundamentales. Una es una formación de la dimensión epistemológica de la evaluación, que es necesaria, y ya vamos a mostrar varios ejemplos. Y otro es la mediación tecnopedagógica que podemos hacer a partir de las herramientas de nuevas tecnologías que nos permiten a nosotros acceder a unos procesos de evaluación, ¿cierto? Entonces, voy a arrancar con algo, un video motivacional y luego sí me gustaría escucharlo. ¿Me confirman, Sandrita, si lo están escuchando? Yo recuerdo. Claro que sí. Ok. Que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que
le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí, que quizás sí razonaba, que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresa. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice Nioto. Y yo dije, no, que lleva razón. Que una de 2. O la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero
también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Bien, quería animar un poquito la introducción porque ese video que es de la Fundación BBVA, quizás ustedes han visto diferentes cortometrajes que tienen que ver con pues varios temas, ¿no? Aristas, pero en particular este que nos centra en el tema que vamos a abordar hoy y tiene que ver con, pues, si bien se hacía un enfoque de los procesos de investigación, también nosotros lo vemos desde los procesos de evaluación, ¿cierto? Entonces voy a compartir aquí una mirada rápida y ya miramos. Sandrita, ¿me puedes confirmar si están viendo mi presentación? Claro que sí, la estamos viendo. Ok. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Como les contaba, nosotros hemos hecho algunas reflexiones ya previamente, en algunos momentos sobre evaluación, y la idea es poder centrarnos hoy a la mediación, o más bien a la evaluación mediada por tecnología, ¿cierto? Sin embargo, quiero dejar una discusión abierta. Mi propósito no es enseñar, sino dejar la posibilidad de que en algún momento nos volvamos a sentar y obviamente ustedes en sus grupos de trabajo desde las instituciones pues generen elementos de reflexión en torno al proceso de la evaluación, ¿cierto? Obviamente hay una política educativa nacional, ¿cierto? Y que aterriza desde los PEI de las instituciones, específicamente desde el currículo, donde uno, desde la gestión del currículo, ¿cierto?, entran a jugar una serie de concepciones a nivel de enseñanza, aprendizaje y, por supuesto, de evaluación para la toma de decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Por lo tanto, yo no puedo ver este proceso de evaluación como un proceso desarticulado. Muchas veces lo vemos como al final de, y eso va a depender también de la concepción que uno tenga frente a esta categoría de la evaluación, ¿no? Voy a ir un poco más adelante. Algunas de nuestras instituciones pues tienen unos enfoques curriculares definidos, por ejemplo la Simón Bolívar desde ese elemento sociocrítico, ¿verdad? Por lo tanto, lo mínimo que deberíamos estar haciendo los profes es entender esto de qué es el enfoque curricular de lo crítico social o de la educación crítica social, aula de clase, entre los cuales está, por supuesto, el tema de la educación, ¿no? De alguna manera, pues, estas concepciones que giran alrededor de lo que nosotros tenemos, incluso desde nuestro componente histórico formativo sobre educación, teorías educativas, modelos educativos y teorías curriculares, pues de alguna manera van a definir nuestro quehacer pedagógico al interior de el ejercicio que hacemos como profesores, como maestros en ciertas instituciones. Y obviamente la discusión acá se centra entonces es, si bien hay una formación y unas concepciones que cada uno de nosotros tenemos sobre estas dimensiones, ¿cómo hacemos una mediación tecnológica, ¿no? De alguna manera entonces hablar de evaluación implica tener una visión que en este tiempo tan corto pues no lo voy a lograr, pero hay todo un componente epistemológico de la evaluación, ¿cierto?, que de alguna manera dialoga con todo ese componente teórico
con los diferentes modelos de evaluación que han existido y que existen en el campo de la evaluación, y obviamente con unas estrategias de evaluación que después de esta presentación mostraremos algunas, ¿no? Solamente dejo aquí un planteamiento visual de las diferentes teorías evaluativas o algunas teorías evaluativas que se han utilizado en el contexto de la evaluación educativa y que seguramente nosotros hemos sido parte de varias de ellas, ¿no? Me enfoco específicamente en lo que se está trabajando hoy en día en las instituciones de educación superior, sobre todo en ese modelo basado en resultados de aprendizaje, que es el último que aparece acá, ¿verdad? Pero que viene trabajando de la mano desde un modelo basado en competencias que tenemos ya desde hace algunos años en el contexto colombiano, ¿no? Por lo tanto, evaluar, entonces, ¿qué entendemos por evaluación, no? Bueno, podemos decir que evaluar es emitir un juicio de valor frente al desarrollo de un proceso, el cual permite la toma de decisiones para la mejora continua del proceso, ¿no? Y dependiendo, pues, de la escuela filosófica, pues, van a haber muchas definiciones, si lo quieren llamar de esa manera, pero más que eso, pasemos a la realidad y qué es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, a nivel de esos marcos conceptuales, pues nosotros podemos encontrar diferentes tipos de evaluación. Entonces, según su momento, podemos hablar de la evaluación inicial, procesual o final. Según el agente quien aplica la evaluación, podemos hablar de autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. Según su finalidad, diagnóstica, sumativa o formativa, y según su extensión, global o parcial, ¿no? Estoy generando unas dimensiones, digamos, generales a partir de esa dimensión teórica de la evaluación, ¿vale? Por supuesto que nosotros como maestros, y como lo veíamos en el video, de alguna manera tenemos que tener en cuenta esas dimensiones que hacen parte del proceso de la evaluación, si entendemos que la educación es contextualizada, ¿no? Entonces, mirando la educación como esa educación contextualizada, donde hoy, por ejemplo, el tema de la pandemia nos puso a reflexionar sobre diferentes procesos, en el cual uno de ellos es la evaluación, pues es importante revisar esas otras dimensiones que tiene la evaluación, no solamente desde lo cognitivo, que es importante, sino también desde lo socioafectivo, pero también desde esa valoración ética, ¿no? Encontramos, por ejemplo, preocupaciones actuales sobre la copia, y lo voy a colocar entre comillas, la copia de la evaluación en nuestros estudiantes, dado que la evaluación se está dando de forma remota también, ¿no? Con plataformas digitales. Pero si uno comprende el contexto del profesional de hoy, por ejemplo, que se enfrenta a diferentes situaciones, problemas, donde en la empresa, en la institución, donde vaya a laborar, pues, no sé, y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Que los problemas uno los resuelve con el equipo de trabajo. Por lo tanto, la capacidad que tienen los muchachos, los jóvenes, de dialogar para resolver problemas, pues no debería ser una preocupación de nosotros los maestros. La capacidad que tienen ellos para hacer algunas consultas y apoyarse en los diferentes recursos que presenta hoy en día la tecnología, pues tampoco debería ser un problema, ¿no? Pero ahí es cuando viene la dimensión formativa de la evaluación. Y es que una cosa es evaluar mediante situaciones problema y otra cosa es evaluar ejercicios o evaluar memoria, que si bien es importante, no debería ser, a mi modo de vista, el fin último de los procesos evaluativos, ¿no? Y obviamente otra evaluación que es el sentido práctico de la evaluación, ¿no? Vamos a ir un poco más adelante. Aquí hay algunos instrumentos, pues, que podemos utilizar para los procesos de evaluación, y esos instrumentos, pues, pueden ser mediados en algún momento por plataformas digitales, ¿no? Algunos conocidos ya por nosotros, los test, las rúbricas, los cuestionarios, las pruebas tipo ensayo, algunos instrumentos que le permiten a uno generar, por ejemplo, estrategias de formación basada en proyectos, como las matrices de revisión documental, las matrices de antecedentes, las matrices de análisis de categorías, y algunos instrumentos también que le permiten a uno trabajar un poco en la formación del pensamiento crítico en los estudiantes, ¿cierto? Como los informes de lectura, los debates, los mapas mentales, los ensayos, las líneas de tiempo,
la situación problema, las infografías, los estudios de caso, el mapeo, por ejemplo, el árbol de problema, la lluvia de ideas, ¿cierto? Que son instrumentos que pudiéramos, o más bien estrategias que pudiéramos estar mediando hoy en día para trabajar de la mano con los estudiantes, ¿no? Yo no me voy a detener en esta dimensión teórica, sí dejo con nuestros compañeros de pedagogía este material, pero sí quiero que miremos por cuestiones de tiempo y para que nos alcancemos a hablar de varias cositas, una consideración actual sobre lo que estamos haciendo de cómo aterrizamos esa visión transversal de la educación, o más bien de la evaluación, en un elemento ya específico de evaluación, ¿no? Entonces, estas son unas de las discusiones que hemos planteado, y es una visión transversal de la evaluación, entendida la evaluación como un proceso y no como un elemento que me permite determinar, calificar, ¿no? Bueno, aquí hay varias diferencias, ¿cierto? Una diferencia que hay que hacer inicialmente, entendiendo la evaluación como la evaluación formativa, es que yo debo diferenciar la calificación de la evaluación. Evaluar desde esta dimensión formativa es valorar el proceso. Por lo tanto, la evaluación debería ser transversal, ¿verdad? Pero debería ir de acuerdo con digamos, con los modelos que se están planteando, o por lo menos con los modelos que estamos trabajando desde la institución donde estamos laborando en este momento, ¿cierto? Entonces es importante reconocer que las instituciones pues tienen unas competencias definidas a nivel disciplinar desde los programas de facultad, o desde los programas más bien el proyecto de facultad o los proyectos de programas, pero también hay otras competencias de tipo generales que nosotros venimos trabajando de forma transversal en todos nuestros estudiantes, ¿cierto? Esas competencias, pues, allí pues, el Saber Pro y seguramente el ICFER nos ayuda un poco a comprender cuáles son las evidencias, por lo menos desde esas competencias generales, las evidencias y los criterios que se definen y que se tienen en cuenta en ese modelo basado en evidencia, ¿cierto? Pero ahora mismo estamos todos trabajando en este momento sobre la creación de unos resultados de aprendizaje globales, pero también específicos, que se articulan a todo este nuevo modelo que se está vivenciando a nivel del contexto colombiano, ¿verdad? Pero que entre otras cosas lo que estamos haciendo es sistematizando lo que de alguna manera ya veníamos haciendo, ¿no? Que obviamente esto requiere de todas unas discusiones que no las voy a hacer en este momento, pero que sí es importante que nosotros vayamos tomando por lo menos conciencia de los elementos teóricos que giran en torno al proceso evaluativo y cómo eso yo lo logro concretar en un proceso de aula para generar una valoración de los aprendizajes en el estudiante, ¿no? Aquí hay un elemento en gris que es la gestión de la competencia, pero también de los resultados de aprendizaje, y por aquí hay un elemento que es la gestión de la práctica docente, es decir, de lo que nosotros deberíamos tener, a mi manera de ver, como mínimo, en el diseño del trabajo del proceso evaluativo, ¿no? Entonces, si tenemos unas competencias y unos resultados de aprendizaje, ¿cuáles son esas tareas que yo voy a trabajar en el aula de clase que me permiten a mí, de alguna manera, definir, o más bien buscar el logro de esos resultados de aprendizaje? Por eso por ejemplo, las rúbricas son muy utilizadas durante el proceso de modelación de la dimensión evaluativa, ¿no? Porque uno en la rúbrica tiene la capacidad de definir desde el inicio qué es lo que espera lograr en el estudiante, cómo lo va a evaluar, y a su vez pues le da un elemento de transparencia a la evaluación, porque los estudiantes saben sobre qué vamos a trabajar nosotros en el aula de clase en cada curso determinado, ¿cierto? Ahora muestro algunos ejemplos que tienen que ver con ello. Eso de alguna manera hay que llevarlo a nivel transversal desde el enfoque que se maneja a nivel institucional. Y aquí hago un paréntesis cuando nombro las teorías didácticas, y es que
en cada una de las áreas a las cuales ustedes pertenecen, pues generan una discusión sobre las didácticas a trabajar, ¿cierto? La didáctica de la ingeniería, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica en la enseñanza o formación de los futuros psicólogos, la didáctica de la matemática, la didáctica de la biología. Entonces entramos en unas discusiones que los expertos pues son cada uno de nosotros que manejamos y conocemos el área, ¿no? Y aquí hay dos dimensiones fundamentales. Una es el conocimiento didáctico del contenido y otra es el conocimiento de la disciplina, ¿no? Un maestro debe saber tanto de la área o del campo o de la ciencia que está enseñando, pero también tanto de la dimensión didáctica curricular de lo que está abordando, ¿verdad? Aquí nombro algunas teorías desde mi disciplina, desde el campo de las matemáticas, pero me permito ir aquí al final sobre algunas estrategias didácticas que pudiéramos estar trabajando. Por ejemplo, la resolución de problemas, la situación problema, el estudio de casos, los paneles, el aprendizaje basado en proyectos, las guías didácticas, las secuencias didácticas, el aprendizaje mediado por OVAs, la lluvia de ideas, el metaplan, y ya empezaríamos una discusión con nuestros equipos en las universidades, ¿cierto? Los psicólogos reunidos, dialogando sobre cuáles serían, de toda esa cantidad de estrategias, cuáles son las más pertinentes de acuerdo a la naturaleza del programa y al sentido ontológico del programa. Lo mismo pasa con los instrumentos de evaluación, ¿no? Allí yo nombro algunos, obviamente hay diferentes instrumentos de evaluación, pero lo cierto es que hay una realidad transversal del proceso evaluativo que arranca desde lo que se definen en los programas y de lo que nosotros esperamos formar en los estudiantes, ¿verdad? Que eso tiene que ver con la gestión del currículo. Y luego yo, como desde esa mirada transversal, pues voy ya generando trabajos al interior del aula de clase y con mis estudiantes que me permitan a mí ir haciendo un proceso de la valoración de los resultados y de lo que, pues en particular, o más bien en general, del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Hay diferentes situaciones que esto nos pudieran ayudar y vamos a ver cómo lo podemos mediar con, por ejemplo, con la plataforma de Moodle, ¿no? Voy a compartir acá, yo no sé, Sandrita, si estamos viendo el Moodle. No, estamos en el Excel. Ok, entonces ya me regreso, dejo de compartir. Bien, vamos a compartir el escritorio para que ahí sí están viendo Moodle, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, como la tarde de hoy nos convoca, y me disculpan que haya sido muy rápido, obviamente lo que quiero generar aquí es una necesidad de hacer unas discusiones teóricas sobre la evaluación, pero que en la tarde de hoy, pues por cuestiones de tiempo y más, y por la naturaleza de lo que estamos, de la invitación que estamos haciendo desde Pedagogía y de este programa de Líderes Mediativ, es mirar un poco cómo desde las herramientas de Moodle y cómo desde algunas herramientas externas logramos mediar los procesos de evaluación, ¿cierto? Entonces, Moodle tiene muchas actividades que me permiten mediar estas herramientas, ¿no? Entonces, voy a empezar por algunas sencillas, por ejemplo, la actividad de consulta. Este Moodle que estoy mostrando acá, que es nuestra aula extendida, que es la plataforma de nuestra Universidad Simón Bolívar, pues es la última versión, la que estamos manejando. Seguramente, no sé, de pronto en algunas instituciones tienen la versión de Moodle anterior, pero pues en algún momento van a tener que migrar a esta nueva versión de Moodle, ¿cierto? Entonces, hay elementos acá que quizás voy a mostrar que no tiene la versión antigua, y eso quiero aclararlo, ¿vale? Entonces, aquí son consultas. La actividad de consulta es una consulta muy sencilla
Pues depende, yo no sé si les ha pasado que cuando estamos en el aula de clase nosotros mandamos a hacer consultas muy puntuales y a veces después a la siguiente clase uno empieza a preguntarle a los estudiantes, ¿cierto? Si uno quiere sistematizar esas consultas, pues simplemente voy a colocar acá el título, la consulta, ¿cierto? Y quiero que la muestre vertical o horizontal, no importa. Y aquí coloco la consulta breve, ¿cierto? Por ejemplo, voy a escribir acá, por cuestiones de tiempo, voy a escribir cualquier pregunta, no me importa ahorita el sentido de la pregunta, me interesa es el manejo de la herramienta en este momento, ¿vale? Quiero ser muy enfático en esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la...? Perdón. ¿Cómo se llama la capital de Norte de Santander? No me interesan las preguntas, simplemente quiero que miremos el manejo de Google, ¿vale? Bueno, le voy a decir que me las muestre horizontal o vertical, le voy a decir acá que me muestre las opciones vertical, si permitimos que actualice la consulta o no, permitir seleccionar más de una opción o no, y aquí vienen las opciones, ¿no? Entonces yo coloco aquí las opciones, Cúcuta, Pamplona, perdón, Chinácota, y ya, basta con que le demos a ella, ¿no? Limitar el número de respuestas permitidas, si yo las quiero limitar o simplemente le digo que no. En la parte de, voy a cerrar acá el tema de opciones, en la parte de disponibilidad, entonces desde qué tiempo hasta qué fecha límite vamos a darle a nuestros estudiantes para que logren la consulta o realicen la consulta, ¿verdad? En la parte de resultados, si yo quiero mostrar los resultados después de la respuesta de cada estudiante o simplemente no quiero mostrar resultados o no los publico, y ya eso depende de la manera como vayamos a socializar o hacer la retroalimentación de la consulta. Ajustes comunes del módulo, si yo todavía no quiero mostrar la consulta a los estudiantes, le digo aquí ocultar, sino simplemente le digo mostrar. Bueno, aquí no hay más nada, simplemente le digo guardar cambios y regresar al curso. Y aquí podemos visualizar nuestra consulta, ¿no? Vamos a, permítanme, voy atrás. Bueno, ahí está nuestra consulta, cómo se llama la capital de Norte de Santander. Obviamente esto es, los estudiantes verían digamos, las opciones de respuesta de mi consulta, ¿verdad? Y esto pues se utilizan para hacer consultas muy puntuales, de temas muy puntuales que ustedes estén trabajando en el aula de clase, ¿no? Voy a ir a... Esto es una actividad de consulta muy sencilla. Voy a ir agregando otras actividades. Por ejemplo, ya miramos el tema de las encuestas predefinidas de Google, de Moodle. En las encuestas predefinidas, pues son encuestas que le permiten al profesor generar elementos de autoevaluación en los estudiantes, ¿no? Y hay diferentes tipos de encuestas. Voy a colocarle el nombre, encuesta 1, y aquí voy a escoger el tipo de encuesta que yo quiera. Los invito a que revisen las diferentes opciones que nos da Moodle acá, pero por ejemplo voy a tomar esta que dice real, aquí simplemente no escribo nada, miro las demás configuraciones, si quiero que los estudiantes la vean o no la vean, ¿cierto? Algunas restricciones, si quiero darle restricciones o no, simplemente lo voy a guardar y acá vamos a
a observar este tipo de encuestas ya predefinidas por Moodle, ¿no? Esta encuesta, por ejemplo, de autoevaluación, evalúa la relevancia de mi clase, el pensamiento reflexivo, la interactividad, el apoyo del tutor, el apoyo de compañeros, la interpretación, y hay algunas, digamos, trae una opción para que el estudiante genere una opción, pues algún comentario si lo tiene respecto a mi clase, ¿no? Si yo le doy acá, por ejemplo, bueno, se dan cuenta ustedes que las opciones de respuestas están en una escala tipo Likert, ¿verdad? Casi nunca hasta casi siempre, donde el estudiante va a ir marcando ese proceso, ¿no? Y cada una de ellas, voy a ir un poco atrás, voy a irle aquí a editar. Por ejemplo, si yo escojo otra, esta es una versión de 20 elementos nomás y voy a mostrar esas dos nomás para poder avanzar. Me cambia el sentido de la encuesta, ¿no? Voy a analizarla acá. Y aquí hay otra encuesta de autoevaluación que me muestra 20 ítems que tienen que ver con los procesos de actitudes de pensamiento reflexivo, ¿no? en los estudiantes. Entonces, esto es un módulo, pues, sería chévere que lo indagáramos para mirar el tema de los procesos de autoevaluación, ¿no? De todos modos, si, por ejemplo, si las plataformas que yo manejo no tienen eso, nosotros hemos diseñado, por ejemplo, con nuestro equipo, algunas rúbricas y tenemos diseñado, yo no sé, Sandrita, ahí están viendo. Te seguimos en la... Ajá, un Excel. Ok. Esta es una rúbrica de autoevaluación que hemos evaluado, que hemos diseñado con algunos profes de nuestro equipo del departamento, donde evaluamos algunos aspectos, ¿no? A niveles conceptuales, formales y de grupo. Antes de que Moodle generara estas encuestas predefinidas, por ejemplo, nosotros manejábamos esta rúbrica para generar procesos de autoevaluación y autorreflexión, ¿no? Entonces el estudiante se iba leyendo aquí los ítems que nosotros hemos definido y que hemos validado previamente, entonces ellos iban acá evaluándose, ¿no? Por ejemplo, 3, 4, y como estaba en Excel, permítanme borro esto, como estaba en Excel, entonces nosotros configurábamos el Excel para que ellos tuvieran estos procesos de autoevaluación, ¿cierto? Y al final les mostraba una nota, le dábamos una casilla para algunas observaciones, el estudiante aquí colocaba su nombre y todas sus indicaciones y nos enviaban esta rúbrica. O también podríamos haber subido esta rúbrica a cualquier otra plataforma que nos permita, pues, generar encuestas, ¿no? Como online encuesta, etcétera, ¿no? Ya más adelante mostramos algo que tenga que ver con eso. Bueno, ese es el módulo de encuestas predefinidas que pueden ustedes chequear. Voy a ir un poco más adelante a mirar, por ejemplo, bueno, permítanme, y miremos la opción más utilizada de nuestro proceso, que es cuando yo quiero crear un cuestionario, ¿cierto? Entonces le damos en la opción de cuestionario, le digo agregar, y obviamente previamente yo tengo el instrumento de evaluación diseñado, ¿cierto? Y pues aquí lo que voy a hacer es que voy a subir algunas preguntas de ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuestionario de prueba, así lo voy a llamar. Aquí en la descripción, recuerden que en esta parte nunca podemos dejar en blanco, si no, no nos guarda. Entonces, si no vamos a escribir nada, pues simplemente colocamos un punto. La temporización es desde cuándo la voy a habilitar y hasta cuándo la voy a cerrar. Y qué tiempo le voy a dar en minutos para que el estudiante genere el cuestionario, ¿cierto? Entonces, si es 1 hora, 60 minutos. Bueno, aquí yo puedo cambiar también si es días, horas, minutos o segundos o semanas. Ya eso depende de la configuración que ustedes le quieran dar, ¿no? El tema de la calificación. El tema de la calificación, pues simplemente le digo
acá sí hay alguna calificación para aprobar. ¿Y cuál sería la mínima, no? Entonces, por ejemplo, en la universidad nuestra es de 3. Si le voy a dar algún límite para que hagan la encuesta, entonces si tiene un intento, 2 intentos, 3 intentos, o sencillamente no le doy límites, ¿no? Si no le doy límites, quiere decir que el estudiante puede hacer la encuesta las veces que él desee. Bueno, esto lo podemos dejar así. En cuanto al esquema, yo le puedo decir que me muestre en la página que observa el estudiante en el computador, si me muestra cada pregunta, o 2 preguntas, o 3 preguntas, ¿cierto? Voy a dejarla acá, cada 2 preguntas. El comportamiento de las preguntas, le digo que me ordene las respuestas al azar, para que las respuestas del primer estudiante no sean las mismas en el mismo orden del segundo estudiante, del tercero, etc. En las opciones de revisión, por lo general, se recomienda que quitemos todo esto, todas estas opciones, simplemente para que nosotros luego hagamos una retroalimentación general de la evaluación, ¿verdad? Las restricciones sobre los intentos, si hay algunas restricciones, las apariencias, si voy a utilizar en la calificación 1 o 2 decimales, ajustes comunes del módulo, si lo oculto, voy a ocultarlo por ahora para que no se lo muestre a los estudiantes y luego lo puedo activar otra vez. Las restricciones de acceso, si voy a generar aquí algunas restricciones o no. Y bueno, cuándo va a finalizar la actividad, hasta cuándo yo la quiero dejar abierta. Y bueno, lo demás pues queda por defecto, ¿no? Voy a darle acá guardar cambios. Y luego vamos a editar nuestro cuestionario. Entonces aquí le digo editar cuestionario. Y es importante acá lo siguiente. Lo primero que yo organizo acá es la calificación máxima que tenemos desde la universidad donde trabaje, ¿verdad? En el caso de nosotros es 5. Le digo que me reorganice las preguntas al azar. Y aquí empiezo a agregar preguntas. Entonces puedo empezar a agregar una pregunta. Si tengo un banco de preguntas previamente diseñado, pues está esta opción. O simplemente si quiero que desde Moodle se generen preguntas aleatorias. O después de que yo tenga un banco de preguntas, puedo trabajar también preguntas aleatorias para que no a todos los estudiantes les hagan las mismas preguntas, ¿cierto? Voy a ir aquí a agregar pregunta. Y acá vienen varias opciones de preguntas. Entonces hay opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, de arrastre. Estas preguntas de calculada son de tipo numérica, no las voy a abordar hoy, las hemos abordado hace 8 días en la capacitación que tuvimos con los profes del área de ciencias básicas. Elegir una palabra, emparejamiento aleatorio, que es lo mismo que la opción que tenemos acá, pero simplemente que las muestra de manera aleatoria, ¿no? Entonces voy a agregar acá algunas opciones y voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Por cuestiones de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pregunta de opción múltiple, entonces voy a abrir por acá un ejemplo de instrumentos y vamos a mirar por acá, no sé, preguntas que tenemos por acá. Aquí tengo unas preguntas que hemos diseñado desde modelo basado en evidencias para el proceso de física mecánica, ¿vale? Entonces aquí voy a copiar esta pregunta. Lo que yo hago personalmente es que diseño el instrumento y allí quiero mostrarles algo, aunque lo pudiéramos trabajar en otro momento. Nosotros tenemos una ficha para generar este tipo de preguntas y la ficha, a ver si no me abre. Permítame, no sé por qué no me abre. Déjame cierro esto y abrimos entonces nuevamente la ficha. Acá está la ficha. Entonces generamos el contexto de la pregunta. El contexto pues, puede estar nutrido por gráficas, esquemas o tablas, dependiendo de la naturaleza que tenga la pregunta. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales y humanas, yo pudiese trabajar
preguntas cuyo contexto estén validados o soportados de diferentes infografías, ¿no? Por ejemplo, la violencia en el Catatumbo o la migración desde Venezuela. Entonces, uno encuentra diferentes infografías y dependiendo de la temática y ya pues la naturaleza de lo que quiera evaluar, uno pudiese empezar a jugar con este modelo de preguntas y que luego se pudiese migrar a la plataforma de Moodle o cualquier otra plataforma como lo vamos a ver hoy, ¿no? Pero a nivel general uno redacta el contexto, redacta el enunciado, las claves de la respuesta y las justificaciones. Estas son, digamos, el formato. Ojo, esto es una manera de redactar preguntas desde el modelo basado en evidencias, teniendo en cuenta la reflexión que hacíamos inicialmente, ¿cierto? Pero no quiere decir que ahora todos los profesores tengamos que saber redactar este tipo de preguntas y tampoco quiere decir que la única manera de evaluar se va a hacer mediante este modelo, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más adelante, ahora sí voy a cerrar esto y vamos a abrir acá el ejemplo de preguntas. A ver. Bien, bueno, tengo esto, ¿no? Voy a subir esta pregunta entonces al Moodle. Aquí tengo mi contexto, ¿verdad? Bueno, les decía que las imágenes que nosotros utilizamos, después uno las guarda por aparte, ¿cierto? Porque para poderlas cargar al Moodle uno tiene que tenerlas por aparte. Entonces voy a ir al Moodle, opción múltiple, le voy a dar aquí el nombre de la pregunta, por ejemplo, pregunta 1. Pregunta 1, coloco aquí mi enunciado de la pregunta, agrego la imagen, busco la imagen, voy a ir a la carpeta donde tengo la imagen, vamos al escritorio y por acá tenemos webinar, imágenes y la pregunta tiene esta imagen, vamos a subirla. Le decimos insertar y le damos OK. Si quieres la podemos centrar. En el Moodle, estas herramientas o esta interfaz que nos aparece acá es muy sencillo, es la misma interfaz que maneja casi el documento de Word, ¿no? Otra de las cuestiones que están chéveres en esta actualización de Moodle es que dentro de las herramientas nos han colocado un editor de fórmulas como MathSign, ¿no? Entonces yo pudiese aquí editar algunas fórmulas en el caso de las ciencias básicas si quiero redactar alguna de las preguntas, ¿no? En el caso de nosotros que manejamos unas tablets graficadoras, pues es un poco más sencillo, pero si no, pues yo simplemente pudiera acá escribir la ecuación, ¿verdad? Y luego insertarla. Bueno, vamos a colocar el enunciado de la pregunta. Y vamos entonces a decirle que por defecto tenga puntuación 1. Si le queremos dar alguna retroalimentación general lo hacemos, si no simplemente hacemos la retroalimentación al final, ¿no? Esta opción le podemos dar que tenga respuestas múltiples o única respuesta. Entonces yo solamente le voy a dar solo una respuesta. ¿Cómo quiero que me las enumere Moodle? Hay diferentes formas de enumeración, yo voy a dejar esa. Y acá voy a escribir mis opciones, ¿cierto? Entonces voy a escribir mi opción 1. Luego escribo mi opción 2. Luego tenemos acá la lección 3. Y luego tenemos por acá la lección 4, ¿vale? Ahora, después de que yo coloque todas las opciones, pues yo reviso de esas cuál es la opción correcta, ¿cierto? La esfera 1 tenga mayor altura, para mí la opción correcta en este caso es la B. Entonces me voy por acá y en la opción 2 le coloco que en calificación tenga el 100%, ¿verdad? Y simplemente le voy a decir que me guarde cambios. A las demás pues no le coloco opciones, ¿no? Aquí yo pudiese observar la pregunta. ¿Sí?
Dos esferas idénticas, ahí está el contexto, está el esquema, está el enunciado, y entonces el estudiante escoge la pregunta y bueno, va calificando, va realizando en este momento la evaluación, ¿no? Vamos a agregar otro tipo de preguntas. Podemos agregar, por ejemplo, de falso y verdadero, podemos agregar de respuestas cortas, numéricas, ensayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar preguntas abiertas con mis estudiantes, pues simplemente agrego este tipo que es la pregunta tipo ensayo, ¿no? Entonces aquí hay otras opciones de... a ver si por acá me permite... No, esta no. Este instrumento que tengo acá, aquí hay varias. Bueno, aquí por ejemplo tengo una pregunta de competencias comunicativas, ¿no? Los nuevos templos. Entonces, pudiese estar preguntando al estudiante acá que redacte sobre el texto, defina una tesis o presente varios argumentos para sustentar la tesis, ¿no? Entonces, voy a copiar esta pregunta de manera de ejemplo. Voy a colocarle acá pregunta número 2. Y acá pues coloco mi texto, ¿no? O el documento que yo quiera trabajar. Entonces, voy a ir y hasta acá. Perdón. Colocamos por acá el texto, lo modificamos acá. Bien, ahí está nuestro texto. Lo voy a subir. Vamos a quitar esta pregunta que tiene que ver con la otra. Aquí está la fuente, yo la fuente la puedo colocar un poco más pequeña, ya para indicar que es la fuente, y simplemente coloco acá la pregunta abierta que yo vaya a trabajar. No, repito, no me interesa ahorita la dimensión de la pregunta o el contenido, estoy haciendo es el ejemplo de cómo trabajar Moodle, ¿no? Ya pues ustedes mirarían cómo vamos a diseñar las preguntas y a qué tipo de preguntas, con qué modelo vamos a trabajar, si vamos a trabajar bajo situaciones, problemas o estudios de caso, ¿no? Ya pues eso lo define cada uno de ustedes, ¿no? Si quiero que en la pregunta de ensayo, que ellos suban algún documento, ¿cierto? O quiero decirle que el documento sea, el texto sea opcional. Las líneas que le voy a dar para que ellos escriban la respuesta a la pregunta abierta que yo le estoy pidiendo, Moodle me da la opción que sea hasta 40 líneas. Si además de eso le pido que genere un archivo, que adjunte un archivo, entonces me da la opción también que los estudiantes puedan agregar archivos. Y simplemente le digo aquí guardar cambios. Algunas opciones las podemos dejar por defecto. Aquí podemos visualizar la pregunta de Moodle. Está, digamos, el texto, la fuente, y aquí pues aparece el espacio donde los estudiantes pues van a generar la respuesta a la pregunta abierta que ustedes han planteado, ¿no? Bien, voy a cerrar y vamos a seguir mirando otro tipo de preguntas. Por ejemplo, elige la palabra perdida. Bueno, vamos a mirar eso que tiene que ver. Bien, voy a escribir aquí cualquier cosa, ¿vale? Voy a escribir acá pregunta número 3. Pregunta 3. Y aquí escribo mi enunciado. Ojo con eso. La idea es que los estudiantes completen la frase de algo a partir de palabras claves, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, bueno, voy a escribir aquí, o sea, ahora no me ocurre nada. Bueno, la capital, la ciudad de, y por lo general uno da aquí un espacio, ¿cierto? Es la
capital de Norte de Santander. Aquí, si queremos, dejamos por defecto puntuación 1. Aquí simplemente le digo que me baraje las opciones. Y acá yo, por ejemplo, pues coloco las opciones, ¿cierto? Cúcuta, Medellín, Bogotá, y coloco las opciones que ustedes quieran, ¿verdad? Da hasta 9 opciones porque yo puedo agregar acá 3 opciones más. Pero no interesa. Y acá, nótense que la idea es que el estudiante, bueno, vamos a escribir aquí otra cosa, aquí, Pasto, por ejemplo. La idea es que el estudiante acá complete, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago en el Moodle es que borro eso y con llaves trabajo y le digo que la opción real o la respuesta verdadera, Santander, es la opción que yo tengo en la 1, ¿verdad? Si la respuesta verdadera es la opción 3, pues simplemente acá yo coloco la opción 3. Pero tengo que manejar estos comodines que maneja Moodle en este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces voy a irle a decir acá, guardar cambios, y voy a observar aquí la pregunta. Entonces cuando yo la abre, fíjate que en la pregunta al estudiante se le va a visualizar así, ¿no? La ciudad de, entonces hay un desplegable, y él aquí coloca Cúcuta y pues ya pues escoge la pregunta. Esta es otra posibilidad de opciones de preguntas que nos da Moodle para poder trabajar con nuestros estudiantes, ¿vale? Lo importante de este tipo de preguntas es, como les digo, deben utilizar las 2 llaves y dentro de las llaves ubican el número de la opción que le han colocado en la opción correcta, ¿ok? Voy a generar otra acá. Sandrita, no sé si van habiendo preguntas, ¿me ayudas? Porque creo que voy muy rápido, pero lo estoy haciendo por temas de tiempo, ¿no? Me disculpan allí un poquito. Vamos a mirar, por ejemplo, la opción de emparejamiento. Entonces vamos a colocar aquí pregunta 4. Y acá simplemente voy a colocar una situación acá, ¿no? Teniendo en cuenta los objetos, los animales y las ciudades, responda la siguiente pregunta. Entonces acá yo simplemente en las respuestas pues miro las opciones de emparejamiento que me da Moodle, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me interesa evaluar sobre animales, ciudades y objetos. Entonces yo coloco acá la pregunta. ¿Es un animal doméstico? Entonces aquí coloco la respuesta, el perro, ¿no? Es una cosa, la mesa. Inventándome aquí diferentes cosas, ¿no? No importa ahorita el contexto de lo que estemos preguntando. Me interesa el manejo de la plataforma, repito. Y la tercera, pues he hablado allí arriba de, no sé, animales, objetos y ciudades. Entonces acá, no sé, es una ciudad, ¿no? Una ciudad, entonces Cúcuta. Bien, y le digo guardar cambios. Obviamente, ¿cómo se le va a visualizar este tipo de preguntas al estudiante? De esta manera, ¿no? Que ellos completen. Es una cosa, pero cuando le den aquí elegir, le van a salir las diferentes opciones. Entonces, una cosa, la mesa, es una ciudad, Cúcuta, es un animal doméstico, el perro, ¿cierto? Bien, voy a continuar. Entonces, he visto diferente aquí tipo de preguntas que hemos podido trabajar con
Las de falso y verdadero, pues es muy sencillo, ¿cierto? No sé si tengamos la necesidad, Sandrita, de escribir ese tipo de preguntas. Bueno, ahí hay otras, las de calculada no las voy a hacer por ahora. Voy a dejar el tema de Moodle hasta acá, pero si pudiéramos ir a agregar acá en mi espacio, ¿sí? Tengo una consulta, tengo una encuesta predefinida, tengo un cuestionario, pudiera trabajar y ya con esto creo terminar la parte de Moodle para pasar a las diferentes plataformas. Manejemos, por ejemplo, no sé si nos da chance o lo dejamos al final, Sandra, no sé qué dices tú, el tema de la lección, ¿no? Sí, pues si quieres iniciamos con las herramientas y más bien si queda tiempo devolvemos y hacemos la lección. ¿Sí? Vale. Bueno, ya aquí en tema de las herramientas, nosotros pudiéramos estar ya mediando la evaluación con diferentes herramientas, como lo dice Sandrita, externas a Moodle, pero que nos permitan a nosotros tener una interacción sobre estos procesos con los estudiantes, ¿no? Una de ellas es Quizzes, y en Quizzes es súper chévere porque es como bastante interactiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear acá un cuestionario. Bueno, qué pena no expliqué, ustedes ingresan a quizzes.com, se registran con el correo institucional, es muy sencillo, le va a pedir allí algunos datos que no es nada del otro mundo, simplemente lo llenan, pero sí les recomiendo que se registren siempre en estas plataformas con los correos institucionales, dado que la mayoría de estas plataformas cobran o tienen algunos elementos pagos, pero cuando uno tiene un correo institucional, ellos le permiten a uno trabajar gratis muchas de sus herramientas internas que traen, ¿no? Entonces, bueno, la interfaz gráfica de Quizzes es bastante sencilla, tiene un icono acá de crear, tiene un icono de explorar, el menú de biblioteca. En mi biblioteca pues aparecen los quizzes que yo he realizado, aparecen los informes, que es donde vamos a ir mirando las respuestas de los estudiantes. Esto tiene también una opción para conectarse con Classroom de Google, del paquete de Google. Y bueno, entonces vamos a mirar acá en crear. Voy a darle un cuestionario y voy a crear un cuestionario sobre, no sé, voy a escribir acá ciencias y aquí voy a escribir cuestionario de prueba. Voy a dar siguiente, ustedes escogen acá pues el área, aquí podemos darle más, el área al que pertenece el cuestionario, ¿no? Y aquí ya una vez entrando al diseño del cuestionario, pues hay diferentes tipos de preguntas. Esta interfaz es muy parecida a Kahoot. Kahoot es también otra plataforma gratuita en algunas cosas que nos permiten hacer este tipo de procesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está pregunta de opción múltiple, está pregunta de selección múltiple, es decir, múltiples respuestas, las preguntas abiertas para rellenar algunos espacios, las preguntas tipo prueba, o una cuestión nueva que generó Quizzes por estos días, que es la creación de lecciones a partir de un cuestionario que me lo convierte a diapositiva, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a mirar acá, por ejemplo, el tema de la opción múltiple. Si yo quisiera traerme la pregunta que he generado allá, la de física, que voy a utilizar la misma pregunta, entonces coloco allí la pregunta, ¿cierto? El enunciado. Como hay una imagen, pues me interesa acá articular la imagen, busco la imagen, me da la opción de articular imágenes, audios o videos, ¿vale? Selecciono la imagen de la pregunta. Aquí voy previsualizando cómo va quedando la pregunta, ¿ok? Y aquí pues coloco las opciones de respuesta. Ah, bueno, aquí me hace falta el enunciado. Voy a ir por acá abajo y coloco el enunciado, ¿ok? Y ahora sí las opciones de respuesta. Coloco la opción 1, coloco la opción 2,
colocamos la opción 3 y pues las diversas opciones que ustedes tengan, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La ven. Por eso señalo en la parte antes de cada pregunta, de cada opción hay un chulito que yo puedo señalar, ¿verdad? Entonces le doy le doy clic para que se resalte la respuesta verdadera. Ahora, si mis opciones de respuestas están en términos de gráficas, pues aquí me da la opción para añadir la gráfica para cada opción de respuesta, ¿cierto? En Quizzes me da la oportunidad de que le demos un tiempo de contestar a cada pregunta desde 5 segundos hasta 15 minutos para cada pregunta. Entonces, por ejemplo, voy a darle 2 minutos a él. Listo, ya está la pregunta. Aquí está cómo se previsualiza la pregunta, ¿verdad? Simplemente le voy a decir guardar. Aquí está mi primera pregunta, entonces, de Quizzes. Supongamos que la evaluación tiene que ver con física mecánica, como lo estoy haciendo acá. La ventaja de Quizzes, que sería chévere que la indagaran, dependiendo del área que ustedes manejan, ¿cierto? Es que yo puedo teletransportar preguntas de preguntas que ya han diseñado otros profes. Entonces, aquí hay una opción que me dice crear una nueva pregunta, o la puedo crear de aquí de abajo. O hay una opción que me dice teletransportar, o teletransportar preguntas de otro cuestionario, ¿cierto? Entonces, si yo lo doy acá, borro acá lo que he escrito allá y coloco, por ejemplo, física mecánica. Miremos con escribámoslo bien y le damos buscar. Y se dan cuenta ustedes que en Quizzes aparecen diferentes cuestionarios que tienen que ver con física mecánica que ya han sido creados por otros profesores. Por decir algo, si a mí me gustó, bueno, yo aquí miro, ¿cierto? Voy seleccionando el cuestionario y aquí puedo ir bajando y revisar las preguntas. Si a mí me gustó esta pregunta, entonces simplemente yo le digo añadir, ¿cierto? Sigo bajando y se me gustó, yo sé que puedo, por ejemplo, modificar esta pregunta, le digo añadir. Ojo, porque esto lo estamos haciendo muy así, entre comillas, alegremente, pero esto debería responder a las evidencias y a las competencias que estemos trabajando en la evaluación, ¿eh? Por eso les digo que esa discusión del Excel que yo mostraba es una discusión que hay que hacerlo. No es crear preguntas por crear. Lo estoy haciendo de esta manera por la dinámica que estamos trabajando en la cualificación, que era conocer alguna plataforma externa donde pudiéramos mediar el tema de la evaluación. Pero la discusión conceptual de esa evaluación que van a hacer, pues ya es responsabilidad de los profes y de las áreas y de las facultades, ¿cierto? Que generen esos espacios para que se creen las preguntas como deben ser, ¿no? Yo puedo, aquí ustedes ya pueden ver que en mi cuestionario he creado 3 preguntas. Bueno, he creado una y he agregado 2 más. Yo puedo editar esas preguntas, aquí está, no editar, o la puedo eliminar si finalmente no me gusta. Si ustedes se dan cuenta, en cada pregunta aparece un icono verde y los demás en rojo. Ese quiere decir que es la respuesta correcta que previamente se ha organizado o ha marcado el profesor o la profesora que diseñó esta pregunta, ¿cierto? Lo mismo esta. Esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta de selección múltiple, con múltiples respuestas. ¿Cómo yo las identifico? Las de respuestas únicas son en círculo, traen un circulito, y las de opción, las de respuestas múltiples vienen en una caja o en un cuadrito, ¿sí? Como lo muestra acá. Entonces, en esta pregunta hay 3 opciones de respuestas que son válidas y una que no es válida. ¿Dónde creo yo este tipo de preguntas? En la opción que se llama aquí caja. Aquí opción múltiple, acá caja, acá espacio en blanco para rellenar, algunas preguntas tipo encuestas que yo quisiera generar acá, y las voy a eliminar para no perder el tiempo, dado que estamos en otro ámbito, ¿cierto? Y las preguntas abiertas, ¿no? Si yo quiero generar aquí una pregunta abierta, pues lo puedo hacer también, ¿no? Voy a escribir cualquier cosa acá. Por ejemplo,
Perdón. ¿Qué es un vector? Bueno, le doy aquí el tiempo, ¿cierto? Y le digo guardar. Aquí se va previsualizando, ¿no? Una vez ustedes terminen de diseñar todas las preguntas en quizzes, le vamos a dar el botón terminar. Me da la opción para que yo coloque acá una imagen para el previo, si quiero colocar alguna imagen o no. Por ejemplo, yo voy a colocar esta imagen. Escoger el idioma, entonces vamos a escoger español. Aquí aparece Spanish. Aquí está. Elige las calificaciones, simplemente le vamos a dar el nivel, en nuestro caso el nivel universitario, y si yo quiero que este cuestionario sea público o sea privado, si lo coloco público, cualquier otro profesor que le dé la opción de teletransportar puede agregar preguntas que yo he diseñado, tal como lo he mostrado en la tarde de hoy, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar aquí público y simplemente lo voy a dar aquí guardar. Entonces quedó guardada mi cuestionario de prueba, donde aparece en el menú de biblioteca. Aquí está mi cuestionario de prueba, yo lo puedo abrir otra vez. He agregado 4 preguntas. Y ahora, ¿cómo yo lo pongo en práctica con los estudiantes, ¿no? Entonces, si yo estoy en una clase, yo puedo empezar una prueba en vivo con ellos, o simplemente asigno el cuestionario como una tarea. Entonces, le doy acá a asignar. Le digo cuándo vamos a abrir el cuestionario. Entonces hoy es 23, entonces yo lo puedo abrir hoy 23, y si la clase es a las 4 de la tarde, entonces lo voy a abrir a las 4 de la tarde, ¿cierto? Acá hay algunas otras opciones, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ampliamos esto. ¿Cuántas oportunidades tienen los estudiantes para hacer el quiz? Entonces, sin límites. Fíjate que esto es muy parecido al Moodle, ¿no? 1 oportunidad, 2 oportunidades, etc. Si mostramos la respuesta correcta a los estudiantes después de cada pregunta, entonces simplemente le digo activado o no activado. Si mostramos las respuestas de las respuestas al finalizar el cuestionario, entonces le digo activado o no activado, o de algunas preguntas nomás. Por lo general yo dejo esto aquí desactivado, ¿no? Ya, y estas son otras cosas ya no menos importantes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que lleve el tiempo que le he puesto a las preguntas, si quiero que ellos vayan viendo la tabla de líderes, si yo quiero que las preguntas vayan aleatorias, es decir, revolverlas para que la primera pregunta no sea la misma del segundo estudiante, etcétera. Si yo quiero aquí colocar las opciones de respuestas aleatorias, etcétera. Si quiero que a ellos les salga una música o memes cuando van reproduciendo, porque entre otras cosas, Quizzes me permite a mí hacer memes, ¿no? Bueno, hay otras cosas aquí que no tiene sentido ahorita que las miremos. Cuando ya mire esas configuraciones, le digo continuar. Y aquí es importante lo siguiente. Yo puedo decirle a los estudiantes, por favor, abran Quizzes. No sé, Sandrita, si me ayudas. Claro que sí. Si me ayudas. Voy a dejar de compartir la pantalla para que tú compartas. Abre ese link y luego, bueno, ahí ustedes vieron un código que aparece. Yo puedo compartir ese código. Lo interesante de esto es que los estudiantes lo pueden resolver también desde el celular, ¿no? No necesitan estar en un computador. De hecho, pueden descargar la aplicación de Quizzes. Sandrita, ahí está la página y está el código. No sé si hacemos la demostración rápida. Dame un segundo, ya ingreso. Vale. Algunas recomendaciones, por ejemplo, si los estudiantes tienen correo institucional, pues que utilicen el correo institucional para que no generemos
problemas en el momento de ingresar. O simplemente si les comparto el código, no necesitan de tener usuario para poder responder al quiz que se ha mostrado, ¿no?, en la tarde de hoy. ¿Se está viendo? Yo no lo estoy viendo. Si quiere, comparte. Sí, ya le di compartir. Creo que ahora sí, ahora sí. Vale. Sí, ahora sí. Un código y Sí. aquí está el código. Ingresa el código que yo les he compartido. Me dice que debo estar registrada, ¿sí? Entonces entra con el correo de Google, no importa. Listo. Listo. Bien, ahí les pide que ingresen con el nombre. Ustedes le dicen a los estudiantes que por favor ahí coloquen su nombre, ¿cierto? Sandra Vargas, y le damos a empezar. Dale a empezar. Y ahí se está escuchando algunas, bueno, y ese es el esquema o la interfaz como se muestra el quiz. Y en la parte de arriba va saliendo una barra que va mostrando el tiempo que yo le he dado, ¿cierto? Que sí, no importa, Sandrita, dale a cualquiera ahí. Ahí está la segunda, a cualquiera, eso no importa. Después estudiamos física, ¿verdad? Listo, ajá. Ahí está la tercera pregunta. Ve, aquí la seleccioné, pero no. Ah, bueno, ahí hay de selección múltiple. Si quieres, selecciona varios. Okay. Listo, esta y esta, por ejemplo. Y dele enviar en la parte de abajo. Ok. Dame un segundo. Ahora sí. ¿Ya? Y la cuarta, pues escriba ahí cualquier cosa. Hola. Y ya. Y le damos a enviar. Bien. Ahí le muestra entonces a Sandra, digamos, su calificación. Pero les voy a mostrar, si quieres, Sandrita, ahora yo comparto. Claro que sí. Muchas gracias. Un gusto. Bien, voy a compartir toda la pantalla. Y en informes, pues ya voy a poder entrar a mi cuestionario de prueba y me sale acá que Sandra Vargas ha hecho el cuestionario y que sacó una puntuación de 25%, ¿verdad? Pero si quiere miramos un informe más completo, por ejemplo este, de los estudiantes, y aquí pues se muestra todo el informe, ¿no? El porcentaje que ellos han logrado. La barra verde pues indica la cantidad de respuestas correctas y cantidad de respuestas incorrectas que ha tenido cada estudiante. Aquí puedo hacer un resumen o mirar el resumen de las preguntas, cómo le fue en cada una de las preguntas, un resumen general por estudiante, y de acá hay un botón donde nosotros podemos descargar y se descarga un archivo de Excel, como ustedes lo ven acá, que es un archivo de Excel muy completo, donde está, a ver si yo cierro este Excel para que no me genere, permítame, lo volvemos a descargar. Bien, ahí está el Excel, que es un Excel pues con muy completo, ¿no? Que trae toda la información del quiz con los errores que han tenido nuestros estudiantes para hacer un proceso de retroalimentación, ¿no? Bien. Esa es una plataforma entonces externa que nos puede servir para mediar los temas de evaluación, pero un poco ya yendo a las discusiones de las ciencias sociales, por ejemplo, existe también estas plataformas como Canva, como Geniali, y bueno, y otros recursos que quizás por el tiempo no vamos a mostrar, pero sí quiero compartirles, por ejemplo, esto. Si quieres, Andri,
no se me vaya y vamos a trabajar algo acá los dos. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar en Canvas igual, ¿no? Se registran con su correo institucional, llenan unos datos muy sencillos y simplemente vamos a mirar acá la interfaz. En la interfaz hay un menú bastante básico. Yo puedo acá hacer una búsqueda rápida. Por ejemplo, si yo quiero trabajar árbol de problemas, aparece la opción de árbol de decisiones. No, me interesa es trabajar árbol de problemas, ¿no? Entonces voy a trabajar aquí árbol de problemas, le digo que me dé un diseño nuevo. Y como pues me interesa trabajar el árbol, ¿cierto? Que los estudiantes sientan. Entonces, primero voy a compartirle aquí a Sandra para que Sandra me ayude a editar. Entonces, esto es lo que yo les quiero mostrar. Ahí está opciones de, acá Sandra, le voy a decir que usted puede editar, ver y editar, y se lo voy a enviar a su correo institucional, ¿vale? No me deja. Está bloqueado, no sé por qué. A ver. Ok, ahora sí. Sandra, si quiere abre tu correo institucional y ingresa el link que le llegó. Entonces, esto lo podemos trabajar porque, entre otras cosas, estas plataformas nos ayudan. Aquí ya me dice que está Sandra conectada. Eso son plataformas que nos permiten que los estudiantes también sientan que estamos en la presencialidad, ¿cierto? Bueno, voy a buscar por acá una imagen. Bueno, el menú es muy sencillo, ¿cierto? Fotos, elementos, texto, música, video, fondos, carpetas. Te voy a buscar acá en fotos. Vamos a buscar un árbol. Y voy a escoger cualquier foto del árbol para trabajar árbol de problemas, por ejemplo esta. Entonces, yo voy trabajando aquí de la mano con mis estudiantes, ¿no? Obviamente ya la estrategia, pues, uno la maneja, ¿verdad? Entonces, genero aquí el problema central. Entonces, voy al menú de texto y le digo, agreguemos un texto, escribimos el problema central. Y estas son estrategias que podemos estar trabajando con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, aquí el problema central. Vamos a decirle que nos lo dé por acá en un color, no sé, en negro, ¿no? En rojo, sí, acá, ahí Sandra me está ayudando. Entonces en la parte de arriba nosotros, por ejemplo, trabajamos los efectos. Entonces Sandra, no sé si quieras ir escribiendo la palabra efectos, y yo voy agregando acá otro y voy mirando las causas allí en las raíces, ¿verdad? Entonces escribo por acá causas y las vengo por acá. Entonces, si yo he compartido esto con mis estudiantes pueden ir editando, y estos son también actividades evaluativas de valoración que yo puedo ir haciendo, ¿no? Con ellos. Por ejemplo, cuando yo termine voy a eliminar esto. Entonces tengo el problema central, los efectos, las causas aquí directas o indirectas. Bueno, ahí ya los estudiantes empezarían a participar. Pero lo chévere es que yo puedo descargar esto una vez terminado en Excel, ¿no? Perdón, en PDF. Voy a cerrarlo y aquí está mi árbol de problemas trabajado con los estudiantes. Esto después pues yo lo puedo compartir, en el Moodle, ¿no? Como un elemento, un recurso de apoyo. También podríamos, por ejemplo, trabajar lluvia de ideas, que son otro tipo de actividades evaluativas. Voy a abrir acá mi correo institucional y hay una plataforma, un complemento de Google que se llama Jamboard, que también me permite compartir con mis estudiantes para que se trabaje al tiempo, ¿no? Entonces acá lo busco, por acá está Jamboard. Y voy a trabajar este Jamboard con Sandrita, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo trabajé uno con mis estudiantes sobre el tema de fuerzas, pero voy a decirle que me agregue otro.
Y con esto también podríamos trabajar, por ejemplo, Metaplan, podríamos trabajar, por ejemplo, lluvia de ideas, por ejemplo, podríamos trabajar una situación problema, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, acá yo le digo compartir y lo voy a compartir y puedo colocar todos los correos de mis estudiantes, ¿cierto? En este caso, pues voy a colocar el de Sandra y le voy a decir listo. Y a Sandra seguramente le va a llegar un correo donde dice que allá está el Jamboard, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero trabajar alguna situación evaluativa con los estudiantes, podría generar aquí una gráfica y le digo a los estudiantes que vayan, por ejemplo, voy a subir esta gráfica y voy haciendo preguntas con los estudiantes, ¿no? Les digo que en la participación me describan esta imagen, cómo en el intervalo de 0 a 2 segundos, cómo se da el movimiento cinemático de acuerdo con la imagen, ¿cierto? Sandra, ¿ya te llegó la invitación? Te cuento que no estoy revisando en otros buzones a ver si me llegó de pronto por spam o algo así, pero... A ver si yo miro. No me han llegado. Ok. Voy a darle acá. Ahora sí. Es que no la había escrito, no la había enviado. Tenía que darle coma al final del correo, esto es muy importante. Ahora sí, Sandra, tú puedes... Ok, refresco. Y esto también tiene, esto es una plantilla que me permite hacer valoración con los estudiantes sobre las situaciones que vamos trabajando en clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un menú muy sencillo donde ellos pueden ir agregando notas adhesivas, ¿cierto? Entonces, yo les puedo plantear aquí una pregunta, ¿no? De acuerdo con la gráfica, ¿qué sucede en el intervalo de 0 a 2 segundos? Y le doy guardar. Entonces, genero por acá mi pregunta o mi situación que quiero trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Y acá mis estudiantes empiezan a responder. Obviamente, la única indicación que uno les da, por ejemplo, en este sentido, es que antes de responder, coloquen su nombre, por ejemplo. Perdón. Aquí es para subir una pregunta, nota adhesiva, antes, por ejemplo, Juan Pablo. Entonces, 2 puntos. El movimiento es con aceleración constante negativa. Escribamos algo rápido y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces yo sé acá que Juan Pablo ha dicho una cosa frente a lo que le estamos planteando, ¿no? Y aquí puedo ir generando cositas pequeñas, aquí yo puedo ir manipulando esto, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí hemos hecho comparativos entre situaciones, problemas que se le muestran a los estudiantes. Ya pues la dinámica como tal que ustedes quieran generar en el proceso, pues ya depende de las estrategias que estén manejando los profes, ¿no? Lo cierto es que estas plataformas nos permiten trabajar en línea sin que los estudiantes nos estén escuchando cada rato en una presentación, porque nos permiten hacer otras dinámicas, ¿no? Con ellos, donde ellos están atentos, están pendientes, y esto es muy importante sobre todo por el tema de pandemia, ¿no? Bueno, yo pudiese aquí agregar otra plantilla, ¿cierto? Y sigo trabajando otra situación problema. Entonces aquí trabajo una primera situación y luego aquí agrego otra plantilla o agrego una tercera plantilla y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en Geniali, gracias Andrita. En Geniali yo pudiera acá mirar en las creaciones algunos elementos también que pudiéramos generar o trabajar con ellos a nivel de evaluación formativa, ¿no? Yo les puedo pedir, por ejemplo, que generen infografías, que generen mapas conceptuales, mapas mentales, por ejemplo,
acá voy a trabajar con ellos mapa mental, ¿cierto? Le doy buscar y acá pues aparecen varias opciones de mapas mentales. Ya pues los estudiantes definen. En esta situación, Sandra, si quiere no se me vaya, le voy a decir conseguir esta plantilla. Ah, me dice que es plantilla premium, entonces hay que pagar, ¿no? No me interesa pagar ahorita, nos gusta lo gratis, ¿verdad? Miremos a ver si esta no la permite. Esta sí, porque esta no es premium, también. Entonces miremos otra por acá abajo. A ver, por ejemplo, no sé, voy a hacer esta. Vamos a mirar que no sean premium porque... Esa no tiene estrellita, esa no es premium, esa no es premium. Vale, entonces seguramente... sí, las premium salen unas estrellitas que uno puede ir identificando, ¿no? Entonces, lo chévere de esto, que son infografías, mapas mentales, resolución de problemas, todas estas estrategias también las puedo trabajar en línea. Entonces hay una opción aquí en la parte de arriba donde yo la puedo compartir, por ejemplo, con Sandra, ¿verdad? Y le digo invitarla. Y a Sandra le aparece el link. Ya está invitada. Entonces Sandra ya ingresó acá conmigo, ¿verdad? Aquí ustedes la notan. Y podemos empezar a trabajar con los estudiantes todas estas situaciones de mapas mentales, de esquema. Podemos ir visualizando qué escriben ellos, por qué lo escriben. Podemos ir generando esos procesos de discusión, de diálogo con ellos frente a la situación, problema que vayamos trabajando. La interfaz gráfica de estas herramientas es bastante fácil. Simplemente pues nos quedaría ya pues que entráramos a indagar, ¿cierto? A chequear. Ustedes por aquí pueden encontrar este tipo de interfaz o algunos recursos que ellos nos dan. Por ejemplo, en el caso de ciencias básicas yo puedo agregar acá algunas gráficas, ¿cierto? Y aquí voy colocando, me aparece una plantilla de Excel donde yo voy colocando los datos, ¿no? Entonces en la columna 1, en la columna 2 y obviamente todos los datos que vaya modificando acá se van modificando en la gráfica, ¿no? Por ejemplo acá si coloco 80 pues la gráfica se modifica, bueno, etcétera. Ya las configuraciones pues ya yo sí los invitaría a que miremos estas plataformas con calma y que estemos abiertos pues a todos estos nuevos aprendizajes. Yo creo que una de las cosas más interesantes que ha pasado en época de pandemia es que nos han permitido hacer pues tener unos elementos de aprendizaje y de discusión con nuestros colegas, con nuestros amigos, y ya pues queda que sigamos haciendo el trabajo colaborativo, ¿no? Tenía otras cositas por mostrar, pero bueno, no alcanzo, como siempre nos quedamos muy corticos. Por ejemplo, el tema de aprendizaje basado en proyectos, pero yo creo que por tiempo y por respeto al tiempo de nuestros asistentes, pues daríamos paso si hay alguna pregunta, Sandra. Pues estoy revisando y no tenemos preguntas. No sé si, bueno, ya les había comentado a los profes que si deseaban podían escribirlo a través de nuestro chat de preguntas y respuestas. Quedamos a la espera. Vale, pues ahí seguimos trabajando. Esto es lo más interesante que ha pasado en pandemia, repito, y es la capacidad que tenemos nosotros de autoformarnos, ¿no? Autoformarnos con las competencias tecnológicas, con todos estos recursos que en su mayoría son libres y que vuelven las clases mucho más dinámicas con nuestros estudiantes. El hecho de que ellos puedan estar participando en línea ya les da un plus diferente a que nos estén mirando en una diapositiva solamente, ¿no? Yo quisiera agradecerle a Juan Pablo por este rápido viaje acerca de todas las
plataformas que ha logrado dominar en tan corto tiempo, porque en pandemia no llevamos sino 8 meses y ya parece pues que hemos conseguido un experto en todo este tipo de cosas. Pero lo más interesante, naturalmente, es lo que nos decía Juan Pablo hoy. Esto nos ha permitido llegar a conocer diferentes sistemas, diferentes formas de podernos relacionar con nuestros estudiantes. Yo quiero agradecerle a Juan Pablo, quiero agradecerle a Sandra y ciertamente quiero agradecerle al Departamento de Pedagogía por habernos ayudado en esta sesión virtual de la mesa de docencia del CIES+. Y a los compañeros de la mesa de docencia, invitarlos para que tengamos una sesión que ojalá la podamos hacer de forma virtual en un tiempo relativamente corto para de alguna manera poder comentar y digerir esta cantidad de información que Juan Pablo generosamente ha compartido con nosotros. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia notable y ciertamente lo que uno puede decir es que en muy corto tiempo pues nos ha presentado una cantidad de opciones que pues todas y cada una de ellas son una ayuda para la docencia y para todas nuestras universidades. Nuevamente muchas gracias Juan Pablo, Sandra y al Departamento de Pedagogía. Vale, con mucho gusto. Simplemente dejar la invitación, estamos atentos. Sandrita ha compartido nuestros correos y bueno, y si algún grupo de profes quiere que posterior a esto hagamos otras discusiones y miremos con detalle alguna de estas plataformas, con mucho gusto lo haremos, ¿vale? Siempre allí atentos desde nuestra Universidad Simón Bolívar para apoyarnos entre nosotros en todos estos procesos de formación. A Pedagogía, muchas gracias por liderar estos procesos, a nuestra querida profe Sandra, y muchas gracias a todos nuestros participantes en la tarde de hoy. Me disculpan lo rápido que fui por temas de tiempo. La idea era mostrar un abanico de opciones y dejarles, me voy contento si quedan con la duda de querer aprender más de lo que pudieron aprender en esta tarde de hoy. Un poco la experiencia, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a nuestro vicerrector en la sede de Cúcuta, al doctor Carlos Corredor, al profesor Juan Pablo por la intervención y esos valiosísimos aportes. En realidad, bueno, y a los participantes por acompañarnos. Les recordamos que vamos a estar socializando y compartiendo con ustedes el link a la grabación de este espacio, por si acaso hay algunos compañeros que no pudieron asistir en este encuentro sincrónico, pues pueden acceder en un momento diferente a través de este link. Muchas gracias a todos por participar, un fuerte abrazo y feliz tarde. Saludos, feliz tarde.